cierre mixto el de las bolsas de valores allá en Estados Unidos, el de la Bolsa de Valores de Nueva York, y vamos directamente al NICE con nuestro estimado José Luis de Haro para hablar y conectar a Nueva York con los eventos políticos en Washington y estas negociaciones. José Luis, ¿en qué se fijan los inversionistas? ¿Cómo estás? De momento, Gaby, feliz lunes, y parece que los inversionistas en estos momentos miran a Washington, como bien apuntabas, y sobre todo a qué es lo que ocurrirá a partir del 30 de septiembre, cuando de momento, si no se llega a un acuerdo, sobre todo una votación en el Senado, podríamos ver un cierre parcial de las operaciones del gobierno. En las mesas de inversión es cierto que en estos momentos este tipo de episodios no deberían perturbar a cómo se vayan comportando las bolsas a lo largo de la semana. Eso sí, podríamos ver un tímido aumento de la volatilidad, o quizá que este episodio sea el catalizador de ventas, pero que realmente no tendrían que estar relacionadas con el cierre del gobierno como tal. Tenemos que tener en cuenta que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, ha dicho que ese proyecto bipartidista de inversión en infraestructuras se votaría seguramente el jueves, pero toda la atención está no solo en ese potencial cierre del gobierno, sino en lo que va a ocurrir con el techo de la deuda, si se acabará cancelando o extendiendo, algo que sí que podría generar más tensiones en los mercados, pero el escenario base que están en estos momentos barajando las principales mesas de inversión es que realmente se llegará a algún potencial acuerdo, aunque podríamos esperar a un momento in extremis, algo que ya en 2011 pasó factura al AAA, al rating soberano de Estados Unidos, pero para ello tendremos que esperar seguramente más a mediados del próximo mes, cuando realmente las tensiones comiencen a aflorar. Gaby. Ahora, también importante preguntarte, José Luis, en todo este tema de paquete de infraestructura, pues esto le representa negocios a empresas, y esa aspiración o esa expectativa de mayores negocios ya hizo que muchos inversionistas compraran acciones, pero estamos en un trimestre complicado, por lo que puede representar una desaceleración en el ímpetu de recuperación que lleva la economía. Completamente, Gaby. Tenemos que tener en cuenta que ese pico, ese repunte de la economía estadounidense ya se alcanzó en el segundo trimestre. Precisamente esta semana, el jueves, vamos a tener ya la última y tercera revisión del PIB correspondiente al segundo trimestre del año, y en estos momentos vemos cómo la actividad económica comienza a normalizarse. También tenemos que tener en cuenta que pesa todavía el impacto que está teniendo la variante Delta, y en todo ello también hay que tener en cuenta que vamos a ver, sobre todo de cara a los resultados empresariales del tercer trimestre, como ese crecimiento de los beneficios se modera bastante, y eso podría tener efectos en la confianza del mercado. También hablábamos antes de Washington, y otro de los grandes proyectos es esa reconciliación de presupuesto, y ver qué es lo que va a pasar con ese paquete de 3,5 billones con B de dólares de proyectos sociales que vendrían compensados con subidas de impuestos. Las mesas de inversión consideran que esos 3,5 billones con B de dólares se reducirán, pero es cierto que podríamos ver aumentos en el impuesto de sociedades, los impuestos a las empresas, y todo ello podría dejarse notar, sobre todo de cara ya al próximo año, con lo cual es cierto que ahora mismo existe cierta concienciación que ese crecimiento económico va a comenzar a desacelerarse, y también tener en cuenta que, como ya veíamos la semana pasada, la Reserva Federal va a empezar próximamente a retirar también los estímulos, independientemente de lo que vaya pasando con la inflación. ¿Qué estás escuchando, José Luis, sobre los cuellos de botella en la cadena de suministro como un factor, además de la variante Delta, para que la economía tenga menor ímpetu, y pensando en las compras o las ventas críticas de fin de año? Mucha atención a todo este asunto, Gaby. Precisamente hoy conocíamos cómo los pedidos de bienes duraderos subían con fuerza, mucho más de lo esperado en el mes de agosto, un 1,8%, pero sin embargo sigue habiendo precisamente con mucha preocupación sobre cómo van a resolver, sobre todo las minoristas, de cara ya a finales de año, esa temporada
de ventas, temporada de ventas navideñas, que es uno de los momentos más importantes para las minoristas y que en estos momentos va a plantear problemas por todos esos problemas de suministro. Es cierto que incluso ya los supermercados han estado demandando, por ejemplo, pavos para Acción de Gracias desde el pasado mes de febrero, algo que hace indicar que podríamos ver cierta falta de algunos productos y todo ello podría dejarse notar en la cifra final de consumo. La pregunta ahora, que también puede ser interesante, es si los consumidores están adelantando en cierta forma esas compras antes de la temporada de compras navideña, precisamente para asegurarse que van a tener esos productos listos para las fiestas. Los inversores están prestando mucha atención porque también hemos visto, al hilo de que expiran ya buena parte de los estímulos aprobados como parte de la COVID, que ese consumidor también podría comenzar a moderar su gasto, incluso aunque el ahorro en Estados Unidos sigue siendo extremadamente elevado. Pues ahí están las cosas de esta semana, los temas que ocupan a los inversionistas. Gracias, José Luis de Aro, allá en la Bolsa de Valores de Nueva York.